Bienvenidos, soy Fabián Salamanca. Estamos en una nueva edición de Confróntese de la revista Saga, reunidos por el tricentenario en esta ocasión de Kant, un evento que se ha desarrollado a nivel global en otros países, en Alemania, en España, en Francia, en México, en Estados Unidos, y que en esta oportunidad tenemos el goce de poderlo celebrar en la Universidad Nacional, acá en Colombia, y por supuesto en la revista Saga. Hoy estamos con Pedro Estepanénco, doctor en la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de México. Autónoma Nacional. Autónoma Nacional de México. Sus áreas de investigación son la filosofía moderna, la epistemología y la filosofía de la mente. Ha trabajado bastantes artículos, ha estado también en bastantes proyectos de investigación, y pues al menos yo creo que cabe rescatar los últimos en los que has estado de problemas epistemológicos y diversidad cultural, la primera persona y sus perspectivas, y experiencia de autoconciencia en Kant. Y ahí hay que mencionar uno que no está en mi semblanza y es conciencia y normatividad, que este fue un proyecto colectivo donde estuve yo, estuvimos gente de filosofía, pero también de psicología. Ok, qué interesante. Sí. Sí. Perdón. No, tranquilo. Ha publicado 2 libros como de su propia autoría, Categorías de autoconciencia en Kant y Unidad de la conciencia y objetividad, y por supuesto ha sido partícipe y compilador de otros libros, y él es miembro del consejo editorial de varias revistas de Latinoamérica. Y por supuesto, digamos, una recomendación que les damos acá en Saga a los estudiantes de primeros ingresos, que cabe mencionar, es que él también hizo parte del proyecto de Kant on the Web, un sitio web que intenta compilar la mayoría de bibliografía en torno a Kant, bibliografía original, bibliografía escrita en alemán, en otros idiomas, y digamos artículos como importantes que se reúnen en torno a la filosofía kantiana. Bueno, ahí debo de aclarar que en mi página institucional tengo un link a lo de Kant on the Web, pero yo no colaboré en la elaboración, sino simplemente tengo el link para que pues, la gente le entre a... De hecho, no sé qué tan actualizado está eso, porque yo lo subí hace mucho tiempo, pero no he revisado qué tan... ¿Tú lo revisaste? Sí. ¿Y sí está actualizado? Sí. Sí, ha continuado ese proyecto en esa labor. Pues nada, digamos como que para comenzar, no sé si tengas como la oportunidad de como conocer nuestra revista. Nosotros somos una revista de estudiantes de pregrado, entonces como nuestra principal labor, más como de una rigurosidad académica, es la divulgación de la propia filosofía en personas como que les interesa la filosofía, en un público no especializado, y pues también enfocándonos también como en la formación de las personas de nuevo ingreso, tanto de la Universidad Nacional como de otras universidades. Claro. Entonces, pues, digamos como que para introducirnos ahí ya como en este tema y digamos como nuestro objetivo como revista, quería preguntarte como qué textos recomendarías para alguien que quiera introducirse, que quiera afrontar la filosofía de Kant y que digamos no fallezca en el intento. Sí, pues claro, porque las principales obras de Kant son difíciles de leer, ¿no? Las 3 críticas son textos difíciles de leer. Quizá la más accesible de las 3 críticas sea la de la razón práctica, ¿no? Que Kant ya tenía desde el principio del periodo crítico, ya tenía claro cuál iba a ser su formulación práctica, o moral, o ética. Pero yo suelo recomendar para los aspectos teóricos, o sea, que tienen que ver con epistemología, con conocimiento, yo suelo recomendar qué es ilustración.
que es un texto breve y es un texto que Kant escribió pues para divulgación, ¿no? Y ahí enfatiza mucho la autonomía de la razón, ¿no? Y la autonomía individual para reflexionar sobre los asuntos. Y él dice, el lema de la Ilustración es atrévete a pensar. Sapere aude, que es atrévete a conocer, ¿no? Pero la idea es atrévete a hacer uso de tu propio entendimiento para entender las cosas. Atrévete a hacer uso de tu propia razón. Y yo creo que esa autonomía de reflexión es muy importante, ¿no? La crítica, de hecho, es una invitación a reflexionar críticamente sobre nuestra herencia filosófica, ¿no? En ese sentido, es un buen texto, porque además no es que esté concentrado en cuestiones de epistemología, sino es también pues, yo diría una posición también política, ¿no? Hemos estado acostumbrados o estamos acostumbrados a que nos digan qué pensar. Y hoy en día sí, eso es muy vigente porque los medios nos encaminan a pensar de una determinada manera. Y hoy en día las redes te obligan a convertirte en replicante de lo que otros piensan sin reflexionar nada, ¿no? Los linchamientos permanentes que vemos en la red es eso, ¿no? Opina de determinada manera o si no, te apaleamos, ¿no? Y Kant desde el siglo XVIII está diciendo, a ver, hay que reflexionar por nuestra cuenta, ¿no? Hay que justificar nuestras creencias cada uno por sí mismo y no simplemente ver qué tenemos que opinar para que no seamos apaleados. ¿Ya? Ese es uno, y el otro es la fundamentación de la metafísica de las estructuras, en donde la formulación del imperativo categórico, el principio de la moral, pues está explicado también de una manera que tiene como público, pues, no personas especializadas, ¿no? Esos serían los dos textos que yo recomendaría. Sí, sí, o sea, justamente sobre eso me llama mucho la atención que tú mencionaste, o sea, los dos textos que recomendaste se enfocan más que todo como en una filosofía, podríamos decirle la filosofía práctica de Kant, en cierta medida, ¿sí? Sí. Y me llama mucho también la atención que tú menciones esos dos textos desde esa posición cuando, a mi parecer, digamos, tus enfoques se han enfocado más como en la parte teórica de Kant. Entonces, por eso como me gustaría preguntarte, ¿cómo tú como profesor das ese salto? O sea, ¿cómo les ayudas a tus estudiantes a superar esa barrera de como ese estilo de Kant, de esa lectura como pesada, ese estilo como cargado? ¿Qué estrategias tienes? Sí, bueno, a ver, la primera parte de la pregunta es cómo doy el salto de la razón práctica a la razón teórica, ¿no? Digamos, pedagógicamente, sí. Sí. Bueno, lo de pedagógicamente no sé cómo responder. Pero mi lectura de Kant trata de disolver esa diferencia tajante entre razón teórica y razón práctica, y ahí debo apelar a Fichte, que no es mi autor favorito, pero tiene algunas ideas muy interesantes sobre la necesidad de unir las dos razones y decir, no es que haya una razón teórica y una razón práctica, es la misma razón, y la razón teórica es práctica. Entonces, yo enfatizo mucho los aspectos que tienen que ver con la normatividad. Ofrezco una lectura normativa de la epistemología de Kant. Bueno, de las ideas sobre conocimiento que Kant expresa en la crítica de la razón pura, porque en sentido estricto, desde su propia perspectiva, Kant lo que está haciendo es metafísica.
el término teoría del conocimiento, epistemología, filosofía del mente son posteriores. Él estaba haciendo metafísica, él estaba haciendo una fundamentación de la metafísica. Y hoy en día está claro que la epistemología es normativa, ¿no? O sea, lo que estudiamos en la epistemología es las maneras en que justificamos nuestros juicios. Y eso tiene que ver con cómo debes justificar tus juicios y no simplemente describir cómo procedemos, ¿no? Y hay muchas lecturas de la crítica de la razón pura que dicen, no, Kant simplemente está describiendo, la lógica trascendental es una descripción de cómo funcionamos. Mi lectura no es esa, a pesar de que sí Kant sí está describiendo cómo funcionan nuestras facultades. El objetivo es hacer una lógica, y la lógica tiene que ver con cómo debemos pensar, no cómo de hecho pensamos, sino cómo debemos pensar. Constantemente nos contradecimos, no debemos hacerlo. Siempre tratamos de evitar contradicciones, pero a veces es inevitable, ¿no? Entonces, ¿está bien que voltees la de cámara? Sí, no, tranquilo. Okay. Entonces, trato de dar una lectura normativa de la metafísica de Kant, sí. de la lógica trascendental, sería más el término adecuado. Ahora, ¿cómo hago el paso pedagógico? Bueno, pues ahí sí leyendo, o sea, yo trabajo mucho en seminarios, ¿no? Y sobre todo en posgrado, entonces es a partir de la lectura de los textos y de cuestionar los textos en donde yo hago ese tipo de preguntas, a ver, Kant, ¿qué es lo que está haciendo en la lógica? ¿No? ¿Qué significa la lógica? ¿La lógica es descriptiva o es necesariamente normativa? Y bueno, ahí las respuestas más o menos claras es que es normativa, ¿no? Pero Kant estaba haciendo en la lógica trascendental lo mismo que en la lógica general. Bueno, entonces es con base en preguntarnos y tratar de responder lo más coherentemente posible, como yo transmitiría esa necesidad de vincular la razón teórica a la práctica. Sí. Ok, no, no me esperaba esa pregunta porque sí me parece como interesante tu respuesta respecto a cómo afrontar, digamos, ese desafío. ¿Pero digamos, por qué te sorprende la respuesta? Porque al menos es muy común que como que se recurra a otros textos antes de entrar a Kant. Como leer no, si bien no directamente como artículos referenciados o textos de comentaristas, pues sí, digamos, como que tener todo ese entorno de discusión histórico de Hume, de los empiristas, de los racionalistas. Bueno, sí, eso puede salir en la discusión, pero creo yo que lo mejor que se puede hacer en filosofía es discutir los textos. Sí. Pero en un seminario, no es nada más en una sesión, sino siempre llevarnos tarea. Y siempre sale. Hume siempre sale. Siempre sale, ¿no? Entonces, claro, a la hora de preparar un poco la siguiente sesión, ¿no? A ver, aquí parece ser que Kant coincide con Hume o no coincide, cuál es su diferencia con respecto al yo. Bueno, pues vamos a trabajarlo en la próxima sesión, revisten tales cuales textos, ¿no? Pero el punto de partida siempre es, ¿qué está queriendo decir aquí, no? Sí. Hay otra parte de tu pregunta que se me olvidó responderla, y es sobre la prioridad entre la razón práctica y la teórica, ¿no? Yo no le entro mucho a la ética kantiana, eso debo aclarar. Pero sí me gusta mucho, y creo que es el núcleo del pensamiento de Kant, es la idea de la libertad como autonomía. Eso, y a mí me sorprendió mucho hace poco, claro que este año celebramos 300 años, un amigo en un chat de WhatsApp dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el principal aporte de Kant? Y claro, yo respondí casi inmediatamente, dije, pues su concepto de libertad como autonomía.
Y eso que yo no hago ética. Ese es el núcleo y su filosofía teórica tiene que respetar y en parte respeta ese asunto, ¿no? En primer lugar porque nunca cuestiona si hay libertad, más bien le pone límite al conocimiento para que no cuestione la libertad, en primer lugar. Y en segundo lugar porque el desarrollo de la filosofía, aunque sea teórica, es un ejercicio de autonomía de juicio, de autonomía de reflexión. Entonces, por ambos lados creo que es importante el asunto de la libertad. Y digamos, como ya aproximándonos, digamos, ya teniendo presente como tu respuesta de que hay que ir a los textos mismos sobre Kant, como me gustaría como dividir ahí como una pregunta en dos, y es como, ¿cuál fue tu experiencia la primera vez que leíste a Kant y también, digamos, a raíz de eso, cómo digamos, superaste estos obstáculos que mencionaste y pues al fin y al cabo, ¿qué te decantó por especializarte en Kant? Bueno, Ya superados esos obstáculos. No, bueno, a mí me haces una pregunta que tiene una respuesta muy personal. Y debo reconocer que mi primera lectura de Kant no fue bonita. No, mi primer encuentro con Kant no fue lo mejor. Porque además empecé leyendo la crítica del juicio. Entonces, y fue muy temprano cuando yo decidí estudiar filosofía. Ya te imaginarás, la familia dice, no, pero ¿cómo? ¿De qué vas a vivir? No es posible. A mí me gustaba la arqueología, me gustaba la literatura, y la filosofía en un sentido muy amplio. Y recuerdo que la primera referencia a Kant, por lo menos que me hizo pensar que debía leerlo, fue a partir de un libro sobre arquitectura de Wilhelm Boehringer, de La esencia del estilo gótico. Y ahí había alguna referencia a Kant, y yo estaba en preparatoria, todavía no entraba a la universidad, y dije, vamos a leer a Kant. Claro, no entendí nada. Básicamente no entendí nada, y dije, bueno, pues quién sabe, ojalá algún día entienda, debe haber muchos presupuestos que yo no manejo aquí, y no entiendo nada. Y luego, sí, entonces sí es un autor que hay que empezar a leer en la universidad, o al menos con estudiantes. Entonces, cuando ya entré a la universidad, en estética era una clase que daban en mi universidad desde el primer semestre. Y ahí una profesora nos pidió leer unos fragmentos de la crítica del juicio. Pero, claro, pues ella ya sabía que nos íbamos a enfrentar, y éramos alumnos de primer ingreso, en el primer semestre, entonces era una selección. Y ya nos dio partes que no necesitaban tantos presupuestos para entenderse, ¿no? Y ya, pues, me gustó mucho. De hecho, tuve una discusión con la profesora porque era sobre uno de los momentos del juicio de gusto en donde Kant dice que lo bello place sin concepto. Pero al mismo tiempo define lo bello como el juego entre la imaginación y el entendimiento. Entonces, bueno, yo lo que decía es, pues, si es un juego con el entendimiento, tiene que haber conceptos. ¿Cómo es posible que no haya conceptos? Entonces, yo insistía en que a pesar de la formulación del segundo momento, tiene que haber conceptos para que haya placer estético. Y lo sigo sosteniendo. Entonces, a partir de ahí me gustó, y entonces con otros estudiantes, amigos, hicimos un grupo de lectura y empezamos con la crítica de la razón pura, porque uno de mis amigos que éramos compañeros y preparamos la clase para esa materia, un día llegó las reuniones previas a la exposición,
porque teníamos que exponer. Las reuniones previas a la exposición que teníamos que hacer nosotros, un día llegó este amigo y dijo, no, es que esto de juicio de gusto solamente lo vamos a entender si entendemos el sistema completo. Y la clave está en un fragmento del prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, en donde Kant sostiene que la razón no entiende nada que ella misma no haya puesto en la naturaleza. Y esa fue una cita que marcó mi interés por Kant. La razón no entiende más que aquello que ella misma produce en la naturaleza, más que producir, proyecto. Entonces esa idea me dejó así como campaneado, ¿no? Y a partir de ahí creo que he leído más la Crítica de la Razón Pura de lo que yo aconsejaría. Sí, no, pues bueno, no sé, entonces así me llama la atención que y llamas también como mucho sobre este concepto de autonomía, aun cuando no te dediques a la ética de Kant. Entonces como me gustaría preguntarte acerca como de cómo, digamos, este concepto de autonomía que es transversal y casi lo consideras casi como una columna vertebral dentro del sistema kantiano, lo intentas como mediar en todo este entorno de, digamos, de auge como de inteligencias artificiales, digamos, de medio ambiente, como de todo este entorno de ideologías que a veces, digamos, vemos como en la calle, y pues, digamos, ya enfocándolo más como a tu labor, ¿cómo intentas tomar ese sapere aude en tu propia como práctica de filosofía, como tú decías, en los seminarios, en semilleros, en proyectos de investigación? Bueno, sí, efectivamente el concepto de autonomía sí a mí me gusta colocarlo como el centro de la filosofía de Kant. Voy a mencionar una cita de un texto que no es literal en Kant, que es sus lecciones de metafísica. En las lecciones de metafísica a veces uno tiene que preguntarse qué tanto es de Kant y qué tanto es del estudiante que tomó apuntes. Pero ahí, en la sección donde trata de los animales no humanos, tiene varios fragmentos en donde vincula la libertad como libre arbitrio y la reflexión. Y la idea básica, y ahí menciona a los animales, ¿no? Los animales sí tienen representaciones sensibles y tienen imaginación, al menos reproductiva, y asocian representaciones conforme a leyes naturales, pero nada más, y responden, digamos, a estímulos, ¿no? Y las asociaciones de representaciones, pero no hay, él habla de un poder de esas representaciones y de esas asociaciones. Él habla de un poder necesitante, ¿no? No pueden dejar de asociar las representaciones de esa manera. Y no pueden dejar de relacionar sus representaciones de acuerdo a leyes naturales. En cambio, la fuerza de las asociaciones en el ser humano no es necesitante. La fuerza de las leyes naturales, en el caso del ser humano, no son necesitantes. Sí, por supuesto, inducen a una determinada asociación y a una determinada acción, pero la podemos cuestionar. Y esto es algo fundamental
creo yo, esto lleva directamente a una idea que está inspirada en Kant, pero no es de Kant, y es de Kristin Korsgaard, en su libro de las fuentes de la normatividad. Y lo que ella dice ahí es, el animal se identifica con sus deseos y con sus percepciones. El ser humano toma distancia de ellas. Y ahí es donde surge la normatividad. Ahí es donde surge la normatividad. Sí, quiero hacer eso, pero debo. Sí, esto me hace pensar en aquello, pero debo. Entonces ahí es donde surge la reflexión. Y esa reflexión tiene que ver con la necesidad de decidir, con la libertad como libre arbitrio. Es decir, el ser humano, por tener esa libertad como libre arbitrio, pues tiene que reflexionar para poder tomar decisiones. Entonces, y el reflexionar nos invita necesariamente a enfatizar la autonomía, Ahora, la relación con lo de la inteligencia artificial, yo no sé muy bien cómo está la onda con la inteligencia artificial. Veo cosas sorprendentes, como los traductores que traducen inmediatamente, ¿no? O sea, tienen una capacidad de cálculo impresionante y lo hacen a una velocidad que yo al menos estoy totalmente, vale, cualquier persona, o sea, nadie puede traducir un párrafo en un segundo. La máquina sí. Y sí elaboran textos, ¿no? Más o menos bien. O sea, sí me la creo, ¿no? Pero siempre hay, en los textos que yo he leído, ¿no? O sea, el amigo del que te contaba, sí, que decía que hay que entender todo el sistema para entender, él es de los que piensa que somos autómatas, ¿no? Las máquinas van a ser mejores que nosotros, ¿no? Entonces él me retaba a ver si ese texto estaba hecho por una persona o por una máquina, ¿no? Y los textos que yo leí estaban muy bien redactados formalmente, pero por ahí había errores básicos, ¿no? Se refería a la deducción A y a la deducción B como dos textos distintos. Entonces, bueno, pues esto no sabe, o sea, quien escribió esto no sabe de qué está hablando, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido mi muy breve experiencia en relación al reto de ver si lo hizo o no lo hizo una máquina. Mi impresión es que la máquina nos simplifica muchas cosas, tareas intelectuales que requieren mucho trabajo, nos lo simplifica y lo hace mucho mejor que nosotros, como lo de traducir. Pero finalmente nosotros la estamos alimentando, ¿no? Si la máquina lo que hace es mejorar su traducción. No sé si tú hayas entrado a DeepL. Entonces, cuando hay un término que no te gusta, te da opciones, ¿no? Como sinónimos, sí. Exacto, y entonces tú eliges, entonces la máquina empieza a darse cuenta en qué contextos hay que escoger tal y cual opción, ¿no? Eso lo hace súper bien. Pero las preguntas de fondo y las que tienen que ver con esta reflexión inspirada por el libre arbitrio, pues creo que ese tipo de reflexión pues no lo lleva a cabo la máquina, porque la máquina en sentido estricto no es libre, simplemente responde a ciertas tareas para las cuales está hecha y en ningún momento, claro, hay mucha ciencia ficción sobre en algún momento las máquinas se van a liberar y se van a cuestionar qué es lo que hacemos y Blade Runner y no sé qué. Pero eso yo no lo veo como vaya a surgir, porque falta ahí la cuestión del deseo y el cuestionamiento del deseo. Ahora, sí, el desarrollo de la tecnología es a veces muy impresionante y parece ser que sí, ya se está fusionando la cuestión que tiene que ver con tejidos orgánicos, con los chips que asocian una cosa con otra. Y ahí sí me da un poco de miedo, porque cuando ya hay tejidos orgánicos, ya va a empezar a haber pues como sensaciones, y las sensaciones y los deseos. Entonces sí, no sé
a qué futuro nos estamos enfrentando ahí. Pero hasta ahora yo no veo que las máquinas tengan deseos y que vayan y necesidad de desarrollar los pensamientos en una determinada dirección y no en otra. Para mí, hasta ahora, la inteligencia artificial más bien tiene una influencia positiva en un sentido, en decirnos y recordarnos qué es lo más importante. Lo que no puede hacer la máquina es en lo que tenemos que concentrarnos. Ahora hay muchas consecuencias terribles de la inteligencia artificial. Mucha gente se va a quedar sin trabajo, los traductores, muchos abogados, ¿no? que se dedican a hacer alegatos. La máquina va a hacer el alegato mejor que los abogados. Entonces, sí, va a dejar a mucha gente sin trabajo y ahí quién sabe qué va a pasar. Las desigualdades se van a acentuar y pues, nuestras sociedades que son muy vulnerables, ¿no? Dado que nos gusta marcar diferencias, o la inteligencia artificial va a ayudar a marcar diferencias en lugar de buscar igualdad. Sí, diga, eso me da pie para preguntarte también como ¿qué papel juega para ti digamos, ese criticismo, esa autonomía en Kant para llegar a formular preguntas desde la filosofía? Que, digamos, al menos, pues eso es al menos como lo que noto que tú le das como cierta relevancia como al pensamiento kantiano hoy en día, que nos podría como aportar esa autonomía, ese sapere aude. ¿Cómo crees que, digamos, al menos desde tu campo de estudio, que si bien no es propiamente la ética, se puede como dar relevancia a tu campo de estudios desde esa pregunta? De la autonomía. Desde la autonomía, así como... Sí. Bueno, la autonomía en general tiene una repercusión para todos los campos que tiene que ver con, pues, poner en cuestión, ¿no? Poner en cuestión nuestros propios juicios y nuestros propios pensamientos, revisar nuestros presupuestos, cuestionar si son evitables o inevitables. En ese sentido, la autonomía está presente en todo. Pero hay un aspecto de la autonomía que no he mencionado y que quizá en esa dirección vaya tu pregunta, que tiene que ver con la elección de los fines de nuestras propias vidas, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con cuestiones de conocimiento, sino preguntarnos en qué dirección debemos de llevar nuestras vidas y nuestra comunidad, ¿no? Nuestra convivencia. Y esto contrasta con lo que hace la máquina. La máquina no recomienda objetivos, ¿no? No dice, pues hay que ir por acá o por allá, ¿no? Porque para eso hay que poner en juego muchas cosas que no están presentes, ¿no? ¿Te gusta? Pues es una pregunta que yo no sé si lo pueda responder la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿no? ¿Te gusta hacer eso o no te gusta hacer eso? En cambio, es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente nosotros, ¿no? Entonces, la autonomía también tiene que ver con preguntarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? Hacia dónde, elegir nuestros fines, ¿no? Elegir nuestros fines. Y eso está presente en la vida de todos nosotros, ¿no? Y pues eso es parte de... Y sí tiene que ver con la parte ética, ¿no? Respetamos a las personas y la dignidad humana se deriva de esa capacidad que cada uno de nosotros tenemos para escoger los fines que queremos alcanzar. Sí. Pero también en la reflexión filosófica, pues está presente eso. Es decir, también como filósofos tenemos que preguntarnos hacia dónde queremos encarnar la reflexión. Sí, de acuerdo. Entonces, así,
así, No sé si respondí a tu pregunta sí, o es sí, un sí. poco circular, ¿no? No, El yo creo fin que es ser autónomo. Somos autónomos para ser autónomos. no, pero digamos que a veces sí me da, digamos, para que no sea tan circular, te voy a proponer que quizás no respondas, digamos, como ya pasando, digamos, de esa esfera de, como mencionabas, como de la reflexión filosófica y de la pregunta filosófica como en la vida cotidiana, que ahí se da como ese salto, como la filosofía kantiana, ¿en qué sentido? Como que te ha enseñado a ti, como en tu práctica como cotidiana, en tu, ya digamos, ya como lejos como de tu papel como profesor, aunque pues evidentemente te dedicas a la filosofía, entonces es como pensando como también en cómo acercar la filosofía a alguien, que se pregunte kantianamente en su, digamos, como en su vida cotidiana, quiero esto, qué debo hacer, qué me Sí. va a esperar. Bueno. Digamos, cómo te ha, cómo te ha la filosofía kantiana, cómo te ha enseñado o, digamos, has como dicho como esto, sí me gustaría rescatar de la filosofía kantiana para mi propia vida o adoptarlo o algo así. Bueno, mi respuesta va a ser un poco circular. Necesariamente porque mi vida cotidiana tiene que ver mucho con mi trabajo. Mi trabajo tiene que ver con desarrollar la filosofía kantiana. Pero sí, o sea, sí, evidentemente ha influido muchísimo en la manera en que planteo los problemas, los desarrollo, escribo y una de las cuestiones que es para mí muy importante es desarrollar los pensamientos a partir de polémicas y de discusiones. Eso para mí es muy importante. O sea, y a veces yo por eso también no le entro mucho a la ética ni a la filosofía política, porque como que no encuentro los ámbitos de discusión, ¿no? No sé, yo no podría discutir con un neonazi, simplemente diría está mal y se acabó, o sea, ¿qué voy a discutir? Entonces, en cambio, en la parte teórica siempre puedes discutir y adoptar posiciones distintas, etc., ¿no? Entonces, yo desarrollo mucho mis ideas, que pues es parte de mi vida cotidiana, lo principal de mi vida cotidiana, a partir de discusiones. Ahora, ¿en qué tanto influye la manera en que Kant desarrolla sus ideas en esto? O sea, porque él no tiene textos como unos diálogos, ¿no? Como Leibniz o Berkeley, que actualmente probaron esta idea de diálogos en serio, ¿no? Como los platónicos, en donde el interlocutor simplemente dice, no te sigo, te sigo. Realmente no hay mucho diálogo. En el sofista ya es distinto, pero tú sabes que muchos simplemente ahí es el que te va punteando, ¿no? Para que sigas adelante. Entonces, ¿en qué medida la polémica está incorporada en Kant? Bueno, hay algunos aspectos que sí son importantes, las antinomias, ¿no? El capítulo de las antinomias, en donde tenemos un argumento a favor y otro en contra, y tenemos que ver qué hacer con eso. Pero ahí, en la discusión con Kant, o la manera en que Kant aborda las antinomias es disolverlas, ¿no? Es decir, buscar cómo llegamos a esa situación paradójica en donde hay un tan buen argumento a favor como en contra, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar un presupuesto que es falso, porque la razón por sí misma no conduce a contradicciones. O sea, algo hizo mal para él. Entonces, él trata de disolver, ¿no?, las antinomias. Y bueno, ahí es donde dice, bueno, pues es que las facultades, no, esta facultad no llega acá, y entonces hay que poner cada facultad en sus límites, ¿no? Y cuando se transgreden esos límites, pues es cuando se generan las antinomias y demás. Entonces, no es por el lado de las antinomias, aunque sí creo que aporta este aspecto de la polémica como parte del desarrollo. Donde yo veo más
la fuente de las polémicas, leyendo a Kant, es algo que también mencionaba en la entrevista que me hizo Robert, y es que Kant siempre parte como de definiciones muy claras, preguntas y respuestas muy claras. Entonces es un poco como leer las instrucciones de un juego de mesa. Entonces, ok, aquí está esto, otro, muy bien, entonces vamos a arrancar. Entonces, y cuando te arrancas, empieza a ver las posiciones encontradas, ¿no? Empieza a ver caminos distintos, pero en un marco más o menos objetivo de reglas, ¿no? Y eso es a mí de las cosas que más me gustan de Kant, que cuando tú discutes con otra persona sobre asuntos de filosofía kantiana, ambos pueden en un determinado momento apelar a un determinado principio que no se puede violar, ¿no? Y una vez respetando eso, hay bifurcaciones. Entonces, como que establece las condiciones para hacer discusiones fértiles, porque también hay discusiones que no llevan a ningún lado, precisamente porque no comparten ningún presupuesto. Entonces, Kant lo que siempre hace en sus textos es sentar las bases para que haya una discusión fértil, ¿no? Porque ambas partes van a respetar determinados principios, ¿no? Porque esas son las reglas del juego. Pero con esas reglas del juego se pueden obtener distintas visiones, muy distintas, ¿no? Entonces, esas son más o menos las herramientas con las cuales yo más o menos desarrollo mis textos, ¿no? Es decir, partiendo de determinados principios, pero también con cierta flexibilidad que permitan posiciones encontradas, ¿no? Y luego ya pues, discutir pros y contras, ¿no? de las posiciones. Entonces, finalmente, Kant da pie a muchas polémicas. Quizá él en sí mismo no desarrolló en el formato, pues, polémico sus ideas, pero sí dio pie a muchísimas. Y se debe, yo creo, a esto, ¿no? A que da las reglas del juego y luego, pues, en sus propios textos hay cosas que dices, no, a ver, tú no puedes decir esto habiendo dicho esto otro, ¿no? O sea, él mismo como que Kemp Smith decía que respecto a la crítica de la razón pura, que es un como collage de textos de muy distintas épocas, ¿no? Pero que también Kant veía que un problema se podía responder de distintas maneras y más o menos ahí como que las juntó y como que dejó que sus alumnos luego pues, las vieran que son compatibles. Pero no, resultó que sus alumnos más bien se dieron cuenta que son incompatibles. Entonces, quizá tenga que ver con eso, ¿no? Kant es una fuente enorme de discusiones porque quizá no quiso sacrificar ninguna respuesta a preguntas, entonces como que las juntó ahí y a ver, háganse bolas luego cómo separarlas o cómo juntarlas, ¿no? Entonces sí, lo que sí está claro es que si te tomas el cuidado de entenderlo o de tratar de entenderlo, vas a ejercitar esa autonomía que él considera que hay que ejercitar con el lema de la ilustración, ¿no? Porque ahí Kant ya no te va a ayudar, ¿no? Más bien te va a dejar con los problemas y con distintas soluciones y pues ahí cada quien tiene que escoger de acuerdo a cómo piensa. Es la respuesta correcta, ¿no? Interrumpo la filmación. Hello. Ya para finalizar, me gustaría que respondieras, bueno, que estás trabajando hoy en día. Bueno, pues parte de lo que voy a presentar hoy en la tarde es parte de lo que estoy haciendo sobre cognición animal, ¿no? Que Kant escribió muy poco sobre cognición animal, pero es significativo porque como tiene una concepción de cuáles son nuestras facultades, cómo se desarrollan,
históricamente esas propuestas siempre tienen de trasfondo como no somos. Y ese como no somos, somos animales no humanos, ¿no? Por lo menos en la época de Kant. Ahora más bien tratamos de desarrollar los aspectos humanos que sí nos identifican con lo animal no humano. Pero en esa época de la Ilustración más bien había que enfatizar la diferencia. O sea, a pesar de que casi no trabajó la cognición animal, hay un trasfondo interesante. Y eso, por un lado estoy trabajando en eso, y por otro lado estoy trabajando en algo que, en una idea, en un concepto que acuñó Matt Boyle, un filósofo norteamericano que trabaja actualmente en la Universidad de Chicago, muy kantiano, pero más McDowelliano que kantiano, y que tiene una idea acuñó un término que es racionalidad transformativa. Entonces, la racionalidad transformativa es aquella concepción de la razón que considera que la razón transforma las demás facultades. O sea, que es tóxica. La razón es tóxica porque transforma las demás facultades y no hay, digamos, ningún ámbito de autonomía de las otras facultades de autonomía con respecto a la razón. La única que es autónoma es la razón y absorbe a las otras. En contraste con una concepción más modular de la razón, ¿no? Bueno, la razón tiene a su cargo ciertas funciones, pero deja actuar y deja desarrollar a las otras sensibilidades por su cuenta. Yo, claro, que defiendo una posición transformativa, no modular, ¿no? de la razón. Pues esas son las dos últimas cosas que más o menos. No, pues, muchas gracias a todas las personas que vieron la entrevista. Esperamos que las hayan pasado bien, un rato agradable junto al profesor Pedro Stepanenko. Muchas gracias, por supuesto, muchas gracias a Colombia, de aceptar la entrevista de la revista Saga. Con mucho gusto. Y muchas gracias a todos. Chao. Hasta luego.